profecía de las 70 semanas que leímos en nuestro mensaje anterior nos muestran de manera milimétrica todos los acontecimientos que sucedieron desde el año 445 a.C. hasta el Monte Calvario, donde nuestro Señor fue crucificado. Es un periodo de 483 años, pero aquí vemos que son 490 años los que se profetizaron sobre el pueblo de Daniel y sobre la ciudad de Daniel. Porque estas semanas son semanas de años, no son semanas de días. Eso lo vemos claro allí en Génesis capítulo 29, donde Jacob trabajó 2 semanas para recibir a Raquel por su esposa. Y eso allí mismo dice que abarcó un periodo de 14 años. Entonces, estas 70 semanas son 490 años. Y desde la semana primera hasta la semana 69, todo se ha cumplido. Como te digo, desde el decreto que emitió el rey Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén hasta el Calvario, da un periodo de 483 años. No hay duda, eso lo puede verificar cualquiera que lo quiera hacer. Es cuestión de ponerse y hacerlo. Entonces, faltan 7 años. Claramente vemos que esos 7 años no se han cumplido. Dios le puso una pausa a su cronómetro profético en cuanto a Israel se refiere. Y está pendiente esa última semana, o sea, la semana 70, de la cual yo te estoy hablando en estas cosas que serán. Apocalipsis, capítulo 6 al capítulo 18, vemos que esos son los 7 años que faltan por cumplirse. Mateo 24 nos dice claramente Cristo allí que es un tiempo de gran tribulación y hace referencia allí precisamente a los últimos 3 años y medio de ese tiempo de gran tribulación. Cuando dice él que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, a partir de allí dice que habrá gran tribulación. Y ya Apocalipsis, capítulo 12 y capítulo 13, nos dice concretamente que son 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio. Entonces, Mateo no es un capítulo aislado de la Biblia, no. Muchos leen ese capítulo como si estuviera totalmente aparte de la Biblia. Acuérdate que la escritura es una unidad y es una armonía perfecta. Es el mensaje de Dios. Son 66 libros, 1169 capítulos y más de 31,000 versículos. Y todos ellos nos dan la armonía perfecta del pensamiento de Dios. Entonces, Mateo 24 es un resumen de estos 7 años de gran tribulación. Apocalipsis, capítulo 6 al capítulo 18, nos amplía ese tiempo y nos da detalles muy específicos de lo que allí va a suceder. Y allí podemos ver precisamente y entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá esa gran tribulación que se verá en ese tiempo, como ya te anticipé algunos datos y te voy a seguir dando más de lo que allí tenemos en ese periodo terrible de la gran tribulación, que una vez más, recuérdalo muy bien, son menos de 42 meses, porque serán acortados esos días. Así es que aquí vemos pues que esos 7 años que faltan para cumplirse, lo sabemos perfectamente por lo que leemos allí en Daniel, capítulo 9, en el versículo 26. Dice así, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, ese pueblo que habría de destruir a Jerusalén era Roma. El príncipe en ese entonces fue Tito, el general romano Tito, que 2 años más tarde llegó a ser emperador, sustituyendo así a su padre. Entonces, ese pueblo que destruyó a Jerusalén es Roma.
porque no hay absolutamente ninguna duda al respecto. La historia lo confirma. Fue Roma quien destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Pero eso es historia y es más fácil entenderlo. Pero fíjate, el versículo 27 nos sigue diciendo que ese príncipe que habría de venir, que habría de destruir a Jerusalén, entonces por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Que el príncipe que vino y destruyó a Jerusalén en aquel entonces fue el general romano Tito, pero eso fue el principio del cumplimiento de la profecía, porque Tito en ninguna manera firmó un pacto de 7 años con los judíos. No confirmó ningún pacto. No sucedió eso. Aparte, los sacrificios tienen que estar funcionando y él precisamente destruyó el templo y los sacrificios cesaron en ese entonces. Pero cuando él venga otra vez, es decir, ese príncipe futuro que vendrá también del Imperio Romano, hará exactamente lo mismo. Va a entrar al santuario, a ese templo que se volverá a reconstruir, el tercer templo de los judíos se volverá a reconstruir y entonces este príncipe, o lo que ya conocemos nosotros más ampliamente por la historia, que es el anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, que lo dice de esa forma, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que él entrará al templo, se sentará y se proclamará Dios. Eso es a lo que se está refiriendo aquí, cuando dice que va a hacer un pacto, va a confirmar un pacto, pero luego a la mitad de la semana lo va a quebrantar. Es decir, va a hacer que los sacrificios terminen porque él se va a declarar Dios y no va a permitir que nadie adore a nada ni algo que se relacione con Dios, como dice también allí 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, ese es el tiempo precisamente cuando Cristo dice allá en Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Por supuesto que los judíos estaban perfectamente enterados de qué estaba hablando Jesucristo. En el pasado, esa abominación desoladora de que habló Daniel fue cuando Antíoco Epífanes, un rey sirio, sacrificó un cerdo en el altar de los sacrificios del templo de los judíos. Fue algo abominable y eso todos los judíos lo sabían. Pero Cristo está hablando de una abominación futura y se refiere a la abominación desoladora del profeta Daniel. Así es que lo que sucedió en el pasado, que es historia, es simplemente un tipo, algo que representa lo que va a suceder en el futuro. Como te digo, cuando este hombre malvado, llamado para nosotros el anticristo, que es más conocido para la totalidad de los cristianos, va a proclamarse Dios cuando entre a ese templo que se ha de construir. Entonces, ¿por qué sabemos que esos 7 años no se han cumplido? Sencillo, porque en el año 70 el templo fue destruido y hasta la fecha, hasta este momento, el templo no se ha levantado. Y no se va a levantar mientras nosotros estemos aquí como iglesia, eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, para que el anticristo profane el templo, el lugar santo, pues lógico, tiene que haber un templo y no existe. Y para que se construya, tú sabes que no se va a construir porque incluso los judíos ni siquiera tienen permiso de orar, de rezar en el monte del templo. Tan es así, aunque son los dueños legales por parte de Dios, está en poder de los árabes y ellos no permiten que los judíos hagan nada absolutamente en ese lugar santo. Está impedido todo judío de llegar allí a adorar a Dios. Entonces, como podrás ver, ese tiempo no ha llegado y por eso sabemos perfectamente que esa semana 70 que falta por cumplirse está en el futuro, porque claramente vemos aquí
en Daniel capítulo 9, 24, 25 y 26, que nos habla de todos los sucesos que habrían de acontecer para que este periodo de tiempo profetizado sobre Israel se cumpliera. Ahora, es muy interesante ver allí lo que dice el versículo 25 de Daniel 9. Fíjate, aquí la historia es la que nos comprueba la realidad de estos acontecimientos. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Luego dice que van a pasar 62 semanas, que incluye el periodo hasta cuando Jesucristo se presenta ante Jerusalén montado en un burrito y días después está colgado en una cruz donde murió por tu pecado y mi pecado. Entonces aquí vemos claramente que ese periodo de tiempo iba a empezar a partir de una orden, de un decreto para edificar, para restaurar y edificar a Jerusalén. Una vez más te lo repito. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y luego hay 62 más. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuándo Jerusalén fue a reconstruirse nuevamente? Porque recuerda que había sido destruida por Nabucodonosor, pero vemos que Dios dice que cuando Jerusalén vuelva a ser reconstruida, cuando empiece a reconstruirse, es entonces que empezarán a correr esos 70, o sea, esas 70 semanas o esos 490 años. Ahora, en Nehemías capítulo 2 tenemos claramente que la orden para restaurar y edificar a Jerusalén es dada por el rey Artajerjes. Esto lo vemos allá en Nehemías capítulo 2, que dice así, 2.1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Allí se dio ese decreto. Artajerjes firmó el decreto y envió a Nehemías con la misión de restaurar a Jerusalén. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que leímos en Daniel 9:25? ¿Qué es lo que vimos allí? Fíjate lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, allí empiezan esas semanas. Por eso es fácil entenderlo. Ahora, el rey Artajerjes, históricamente lo sabemos, de hecho, es la fecha histórica más precisa que se da de muchas otras fechas, que Artajerjes llegó al trono en el año 465 antes de Jesucristo. Y aquí vemos que él dio esa orden, ese decreto de restaurar a Jerusalén en el año 20 de su reinado. Que eso entonces del 65 al 45 son 20 años. Es preciso, es milimétrico este acontecimiento. Así es que por eso vemos que a partir del año 445 antes de Jesucristo, allí empezaron a correr estas semanas de años, estos 490 años. Pero como vemos, hasta la semana 69, hasta que se cumplieron las 69 semanas, Jesucristo fue crucificado. Pero luego vemos que allí no termina la profecía, sino que dice
que por otra semana va a venir este príncipe que destruiría a Jerusalén y al santuario y confirmaría un pacto. Eso no ha sucedido en ningún periodo de la historia. Como te digo, para empezar, ahorita no existe templo en Jerusalén y cómo está difícil para que eso suceda. Pero un día va a suceder, por supuesto que sí. Cuando nosotros como iglesia seamos arrebatados y llevados al cielo, entonces todas las cosas empezarán a acomodarse y cada punto de ese rompecabezas se armará el cuadro completo y todo llegará a su fin, todo se cumplirá. Es maravillosa esta profecía, como te digo, seguiremos ahondando en esta hermosa perfección de la palabra de Dios. Hasta la próxima, si Dios quiere. Dios te bendiga. Amén.